Hola a todas y todos, muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Coffee Brain Virtual. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra. Lupita. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora María Guadalupe Castro, psiquiatra y psicoterapeuta. Muchas gracias, bienvenidos a todos los que se están conectando. Gracias, Monique, bienvenida también por apoyarnos nuevamente. Y también tenemos a Abril, ¿quieres presentarla nuevamente? Así es, está con nosotros una gran colega, amiga, colaboradora de Brain and Mind, la doctora Abril Nuche Bricaire. Ella es neuropsicóloga, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, doctora en neurociencias del comportamiento por la misma facultad, colaboradora de la Unidad de Neurocirugía Funcional, estereotáxica y radiocirugía del Hospital General de México, así como de la Clínica de Epilepsia y el Departamento de Neurolingüística de la misma institución. Y muchas otras cosas que me faltaron mencionar. Bienvenida, Abril, buenos días. Muchas gracias. Y bueno, y si quieren saber más, pues ya nada más que revisen, por favor, la página de internet, que es neuropsicologiaencancún.com.mx, y en Facebook me encuentran como Tzaktukul, Neuropsicología en Cancún, también, y ahí estamos, y ahí van a poder también ver esta charla después, ya que la compartamos por Facebook. Y bueno, si tienen dudas, preguntas que vayan surgiendo por el programa, lo pueden escribir tanto los que están en Facebook, en los comentarios, o por esta plataforma de Zoom. Y para recapitular un poco, en el programa pasado hablábamos sobre el enamoramiento, y la experta, que es la doctora Abril, nos explicó que estar enamorados es como estar un poco bajo los influjos de las drogas, en donde se involucran varias estructuras, incluida, por ejemplo, el núcleo accumbens y el núcleo caudal. Y si bien tenemos una explosión de dopamina en ese momento que nos puede hacer tomar decisiones poco juiciosas, la integridad de nuestra corteza prefrontal y la madurez de la misma nos ayuda a no hacerlo. Y una de las conclusiones de todo este proceso es que es algo necesario para llegar a la etapa del amor maduro. Ya lo que generó mucha polémica mientras platicábamos era si el amor duele, y la conclusión fue pues que el amor duele. Y el día de hoy pues tenemos la segunda parte de toda esta charlas del enamoramiento. Y el día de hoy lo vamos a dirigir un poquito hacia la diferencia entre hombres y mujeres. Adelante, Abril. Sí, porque bueno, se quedó la duda ahí en el aire, ¿no? ¿Cuáles son realmente las diferencias entre hombres y mujeres respecto al amor y supongo que respecto a muchas otras cosas? Y es que cada vez que nos dicen, es que hay unos que utilizamos más el hemisferio derecho y otros que usamos más el hemisferio izquierdo, bueno, la verdad es que eso es real, pero no depende de si somos más emocionales, de si menos, de si leemos o no la grafología, etcétera, etcétera. No, depende de la testosterona. Resulta que cuando nos estamos apenas formando en la panza de nuestra mamá, hay algunos, porque todos somos mujeres al principio, es decir, todos tenemos un aparato reproductor que es exactamente igual y que podría, si no recibe testosterona, quedarse como femenino. Pero si en este primer mes de gestación los genes comienzan a producir testosterona, entonces todo nuestro cerebro va a empezar a cambiar y también todo nuestro sistema genital va a empezar a modificarse para ser hombre. Ahora, aquí lo más importante es entender que el que comienza todo esto son los genes y que ellos son los que empiezan a generar esta testosterona, muchas otras sustancias también que empiezan a hacer esta diferenciación y que la principal diferenciación está en el cerebro, no en los genitales. A partir de esto, entonces, se comienza a generar toda una diferenciación que logra que varios núcleos en el cerebro sean no solamente más chicos, sino genera entre ellos tanto en hombres como en mujeres, y esto tiene que ver principalmente con la producción de testosterona. Producimos testosterona y los hombres también producen estrógenos, solo que a veces funcionan picos distintos. Los hombres los van produciendo todos los días y nosotros a lo largo del mes. Esto hace que nuestro cerebro vaya funcionando de maneras diferentes. Lo que han encontrado ya desde el 96, la doctora Doreen Kimura de la Universidad de Ontario empezó a hacer mucha investigación a este respecto, encontró que, bueno, la testosterona logra que muchas funciones cognitivas en los hombres se lateralicen hacia
el hemisferio derecho. ¿Y esto qué consigue? Que para los hombres sea muchísimo más fácil llevar a cabo tareas visuales, visoespaciales, de orientación espacial, y que todo además se conjugue o mucho más hacia lo visual. Es decir, ellos son muy, muy dominantes hacia lo visual. Y las mujeres somos muchísimo más verbales, porque nuestras funciones, nuestras conexiones y todas nuestras funciones se lateralizan mucho más hacia el lado izquierdo, es decir, nuestro hemisferio izquierdo es el que más domina. Y esto hace que, como ahí está el lenguaje, las funciones verbales sean muchísimo más importantes para nosotros. Es decir, llevamos a cabo todas nuestras funciones en la vida basándonos o aferrándonos al lenguaje. Mientras que los hombres lo hacen y organizan toda su información aferrándose a lo visual y lo visoespacial. Voy a abrirle una pregunta. ¿Esto cómo hace que entonces nos podamos comunicar hombres y mujeres en el mismo lenguaje o en el mismo idioma? Porque entonces pareciera que los hombres van mucho más racionales y las mujeres mucho más hacia la emoción. Fíjate, y se supone que es al revés, porque el hemisferio derecho se supondría que trabaja mucho más hacia lo emocional y el derecho hacia lo racional, ¿no? Matemático, verbal. Lo que pasa es que esto sucede en zonas específicas del cerebro. Acá, por ejemplo, podríamos estar hablando mucho de zonas posteriores, en donde los hombres van a tener una dominancia justamente hacia la parte del cálculo, de todo lo visoespacial, orientaciones, rotaciones tridimensionales en la mente, pues, ¿no? Abstractas. Y esto les es muchísimo más fácil para organizar su información de manera no verbal. Ellos lo organizan en números, en imágenes, y así es más fácil para ellos trabajar la información. Por eso, cuando le vas a preguntar una dirección a alguien en la calle, no se la preguntes a una mujer, pregúntasela a un hombre, porque es más fácil que él te diga bien hacia dónde está el norte, el sur, ¿no? Y te saque de ahí. Oye, y qué interesante esto que dices de los hombres como en esta parte visual y las mujeres en la parte verbal, porque justamente a la hora del enamoramiento creo que eso es algo que juega un papel fundamental. Los hombres Sí. se van mucho por la parte de cómo se ve, y las mujeres de qué escuchan y qué pueden decir. Exactamente. Las mujeres entonces tienen, es que hay algo muy importante, tenemos la misma capacidad de abstracción, la misma capacidad de inteligencia, es decir, de solución de problemas, la misma capacidad de flexibilidad mental, de poder encontrar estrategias nuevas y demás, solo que nos basamos en funciones diferentes. Los hombres más por el lado de las imágenes, de lo visoespacial, y nosotras más por el lado de la información a través de las letras o de las palabras, a través de lo verbal. Pero abstraemos igual la información, solo que lo hacemos de manera diferente, y es ahí un poco donde la comunicación se pierde o se puede malinterpretar, pero, y bueno, y es muy diferente, ¿no? Y esta es la razón de todas estas, a veces, guerras de género, pero no necesariamente tiene por qué ser completamente imposible, ¿no? Y es parte del trabajo que se hace en la pareja, el que complementarse y el llegar a un punto, un ritmo cómodo para los dos, yo le llamo, ¿no? Y el intentar comprender a la otra parte, el darnos cuenta sobre todo de que es importante para la otra parte. Fisiológicamente o biológicamente lo hacemos, porque sabemos perfectamente que para los hombres lo importante es la parte visual. Tan lo hacemos que cuando estamos en búsqueda de una pareja, las mujeres nos preocupamos mucho por vernos bien, ¿no? Y los hombres se preocupan mucho por ser atentos, es decir, por tener todas estas actitudes que para nosotras son importantes, ¿no? Y el hablar bonito y el hacer todas estas, todos estos teatros que hacen alrededor del Sí, cortejo, y ¿no? creo que ahí, no sé si pudiéramos hablar más bien como de función masculina y función femenina, porque no todas las parejas son hombre-mujer. Entonces ahí creo que es muy importante meter, y a lo mejor me estoy metiendo en problemas
y te estoy metiendo en problemas también al hablar de esta parte, porque la orientación sexual, que es lo que de repente discutíamos acá en el consultorio con unas personas, el dilema de si naces o te haces, ¿no? Y realmente hay ahí unos cambios en la hormonización del cerebro por los cuales la orientación sexual no es adquirida. La teoría más aceptada es que tiene que ver con esta exposición hormonal en el embarazo. Bueno, yo creo que es más fácil entender que aquí no hay ni blanco ni negro, ¿no? Es todo un espectro de grises. Lo que pasa es que vamos a intentar entender primero el blanco y el negro y luego nos vamos a los grises. Espérenme tantito, ahorita llegamos allá, porque así es más fácil explicar, nada más. Porque miren, por ejemplo, lo que han descubierto es que en países, bueno, nórdicos, refiriéndome a países que están en el hemisferio norte, ya muy arriba, por ejemplo Canadá o por ejemplo países como Noruega, los más nórdicos, los niveles llegan, los hombres llegan a tener niveles muy, muy altos de testosterona durante el otoño. Y ahí sí cambia mucho que durante la primavera, por ejemplo. Y lo que han notado es que las habilidades espaciales de ellos son mucho mejores en primavera. Esto está bien interesante porque quiere decir entonces que esto es algo que han encontrado en otros estudios. Cuando los niveles de testosterona en los hombres son bajos, es cuando funcionan mejor cognitivamente hablando. Cuando las mujeres tienen niveles altos de testosterona, que es cuando están en las etapas de estro, es decir, a la mitad del periodo, es cuando tienen mejores capacidades cognitivas. Ya sé, las feministas tal vez odien escuchar esto, ¿no? Tal vez me incluyo en eso, pero ni modo, la testosterona nos ayuda mucho a la parte cognitiva. Y definitivamente la progesterona y los estrógenos nos están llevando a la parte más emocional, que a veces nos nubla mucho la parte cognitiva. Entonces, bueno, esto es algo de lo que se ha encontrado. También se ha visto que todos estos picos hormonales diurnos en los hombres, es decir, el hecho de que a veces en la mañana tienen muchos picos de testosterona y van yéndose hacia abajo durante el día, hace que en la mañana sean súper hormonales, es decir, nomás no les funciona la parte cognitiva y hacen mucho peor las funciones visoespaciales o las tareas visoespaciales que en la tarde. No, y amanecen de malas también. Más o menos de eso se trata, y hay que ir entendiendo por qué es. Sí, entonces, ya, para no enojarse. Sí. Ahora, justamente, ya empezando a hablar de todo esto de la orientación, lo que pasa es que es complicado, porque la orientación sexual no necesariamente cambia los niveles o la dominancia hemisférica. A veces se ha encontrado, pero es que esto está todavía muy discutido. Por eso te dije que nos íbamos a meter en problemas, pero... Es que no hay nada concluyente al respecto. Exacto. Sí. Mira, lo que pasa, o lo que dicen en uno de los metaanálisis que estuve leyendo, que me parece lo más lógico, es que cuando hacen estudios con muestras muy pequeñas, donde comparan no sé, menos de 10 personas de varias orientaciones, ¿no? Homosexuales, heterosexuales, demás, encuentran diferencias y en general encuentran que los homosexuales hombres tienden a puntuar más bajo que los hombres heterosexuales en tareas visoespaciales. Esto querría decir que se parecen más a las mujeres, ¿no? Pero cuando aumentan las muestras, cuando ya empiezan a hacer muestras mucho más robustas, estas diferencias desaparecen. Entonces, pues pareciera más un efecto ahí medio azaroso. Entonces, bueno, ahora, es diferente con las personas trans, porque ahí sí estamos hablando de que están consumiendo hormonas y que estas hormonas están teniendo un efecto a nivel cerebral, no hay más. Porque las hormonas, como les digo a mis alumnos, entran como Pedro por su casa a donde se les da la gana y hacen lo que quieren. Y así funciona. Y ahí sí, los andrógenos administrados, sobre todo a los hombres trans, sí han llegado a mejorar la capacidad visoespacial. Entonces, bueno, lo que estamos aquí encontrando más o menos es que
la testosterona se va a ver horrible. Nos ayuda a pensar mejor. No me va bien. No, bueno, pero también mencionaste que los hombres que tienen niveles más altos de testosterona no les ayuda, al contrario, o sea, es la Claro, testosterona en un nivel, en nivel óptimo, sí, eso es muy claro. interesante, ¿no? Entonces, bueno, otra parte muy interesante es, ya es después, esto es un estudio ya del 2001, porque acá estábamos en lo que se había encontrado en el 96. Ya más para acá, más que estudiar la corteza como tal, ya se ha empezado a estudiar las zonas subcorticales porque sabemos que esas son las más emocionales y las que nos ayudan mucho también en la parte cognitiva. Y entonces se pusieron a estudiar la amígdala, por supuesto, porque es la reina de las emociones y entonces había que estudiar. Y William Kilgore y Deborah Jurgeluk de Harvard, de la Universidad de Harvard, estuvieron estudiando con resonancia magnética funcional a las personas, a hombres y mujeres, pero sobre todo la función amigdalina. Primero, hasta este momento, lo que se había encontrado un poco es que como si hubiera una diferenciación entre las emociones negativas y las emociones positivas hacia la amígdala izquierda y la amígdala derecha. Es decir, se decía que las emociones negativas, pensando sobre todo en el miedo, estaban en la amígdala izquierda y las emociones positivas en la amígdala derecha. Entonces se pusieron a ver si esto tenía que ver con la lateralización sexual. Y bueno, aguas porque aquí son 13 sujetos sanos, nada más, heterosexuales, y estaban viendo caras con expresiones faciales en el resonador. Y bueno, sí se encuentran que hay más asimetría en los hombres, otra vez, ¿sale? Encuentran que los hombres muestran diferencias significativas en la amígdala izquierda es la que está más activada cuando están viendo imágenes de miedo, o bueno, caras de miedo. Y también los hombres activan más su amígdala derecha cuando están viendo más imágenes felices o de caras felices. Pero, y bueno, y las mujeres demuestran el patrón contrario porque al parecer están demostrando más activación en la amígdala izquierda que en la amígdala derecha ante las imágenes felices. Entonces, más bien esto parece otra vez que tiene que ver con el procesamiento cognitivo de cada lado del cerebro. Los hombres siguen utilizando más el hemisferio derecho y las mujeres siguen utilizando más el hemisferio izquierdo, independientemente de las imágenes que sean. Pero esto tiene muchas repercusiones a nivel emocional. Bril, yo tengo una pregunta, ¿no? O sea, como en la vida práctica, en el día a día del amor y del enamoramiento, ¿cómo traducimos esta diferencia, no? Y creo que lo primero que se me viene a mí a la mente es, a las mujeres siempre se nos ha criticado por ser intensas en el enamoramiento, ¿no? O sea, es donde muchas veces nos contamos historias a través de una flor, por ejemplo, y un hombre no. Un hombre, su proceso de enamoramiento es mucho más concreto, es mucho más objetivo hacia lo que tiene enfrente. ¿Tiene que ver con estas diferencias? Depende de la hora del día. o sea que si vamos a tener una primera cita, más nos vale hacerlo en la mañana que en la noche. Depende de cómo quieras que sea esa primera cita. Ok, a ver, platícanos. Lo que pasa es que, pues sí, porque, mira, lo que pasa aquí es que la testosterona funciona mucho en las mañanas en los hombres. ¿Y eso qué hace? Que en las mañanas sean súper sexuales, estén súper atentos a las imágenes visuales, pero sobre todo con contenido sexual. Es decir, todo lo van a llevar hacia lo sexual, ¿no? Bueno, la mayoría de las veces, porque además cuando a ellos se les prende el hipotálamo, se les va a prender la parte sexual, ¿no? Es decir, la testosterona, una de las cosas que hace, tanto en hombres como en mujeres, es, iba a decir prender, pero no, comenzar o facilitar todos los procesos de iniciación o de iniciativa de sexual. Entonces, aguas, tanto en hombres como en mujeres. Cuando hay más testosterona, hay más comportamientos de iniciativa sexual, ¿sí? Aguas, no de receptividad. Esto está bien interesante. Las mujeres
cuando, esto lo hicieron en ratas, obviamente, porque les lesionan de plano la amígdala, ¿no? Entonces, cuando les lesionan la amígdala, esto puede llegar a alterar la capacidad de los machos para responder incluso a estímulos olfativos, que para ellos son súper importantes en lo sexual, y a otras pistas sexuales que les da la hembra, como la lordosis. Entonces, de plano, como que pierden el deseo sexual y la iniciativa. Pero para las mujeres, no. O sea, no afecta sus periodos de estro, de proestro, no afecta el que sean más receptivas o el que quieran, pues, cuando están en su periodo fértil. Ahí no pasa nada, aunque no tengan amígdala o aunque la tengan lesionada. En los hombres sí. Y bueno, esto es bien importante también, o sea, para reconocer un poco cómo está funcionando el apetito sexual en los hombres. Parece que ahí sí tiene todo que ver con las funciones hormonales del hipotálamo. Sí, ¿No? como Es que decir, esa parte en las mujeres, por ejemplo, esto que se observa, podríamos decir, ¿no? Que la mujer, la actividad sexual la hace más como en un contexto de, no sé, de formar una familia, más hacia lo afectivo, no tanto emocional, así exacto. instintivo, y esto que estás diciendo es muy interesante porque ahí nos puede dar una base biológica de estos comportamientos distintos por lo general. Impulsivos sobre todo, porque acá lo que nos dice es la testosterona está haciéndonos súper impulsivos y nos puede llegar a desconectar los frutales, ¿no? O sea, es decir, a que nos vayamos sin Sí, filtro a hacer un montón de cosas. y a la hora Y esto, de un tema de pareja, y tienes que tenerlo bien en mente, porque no significa lo mismo un acto sexual para un hombre que para una mujer. La mujer ya exacto, se hizo una historia, a lo mejor, generalmente, no generalizar, pero de matrimonio, y el hombre es así como, pues fue el impulso y... donde podemos generalizar es en la parte en la que los hombres, cuando están pensando en esta parte, más bien, cuando se dejan llevar por esta parte hormonal y esta parte sexual, sí va a ser así completamente hormonal, completamente emocional, instintiva y sin, probablemente sin pensar nada, ninguna consecuencia. Las mujeres no. Para las mujeres, estos procesos de tener ganas no necesariamente se relacionan con la parte instintiva. Pueden hacerlo de una manera muy, no quiero decir racional, pero bueno, muy con la corteza cerebral o con otras zonas, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con la parte más emocional. A O ver, sea, podemos ser frías entonces, calculadoras. sí, entonces, a ver, yo creo que algo que vemos como muy común es, por ejemplo, ¿no? Un hombre es capaz de tener como múltiples, o sea, varias parejas sexuales a la vez, sin necesariamente tener como un enamoramiento o sin enamorarse. Y parece que ese fenómeno para las mujeres es bastante difícil, porque el Es proceso de impensable casi, enamoramiento sí. es inmediato. ¿A qué se debe esto? Porque es algo que vemos muy común, porque a mí me ha tocado ver de pronto mujeres que dicen, no, yo también puedo y entonces voy a tener como nada más mis compañeros sexuales, y no es cierto, no es cierto, terminan enamoradas y luego pasándola muy mal. Eso, sí, y los hombres no, para ellos es muy fácil hacer esto. Ajá, para nosotros lo difícil sería no pensar en las consecuencias o no estar esperando o no tener expectativas, porque para nosotros sería muy difícil no ponerle a todo este asunto sexual un asunto de futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar después? ¿Hacia dónde va? ¿Lo voy a volver a ver? ¿No lo voy a volver a ver? O sea, sería muy difícil el pensar, esto solo es sexo, por Oye, ejemplo. O sea, y es un proceso, eso, o sea, es un proceso biológico inerte a nuestro cerebro como mujeres. sí, y qué importante que exista, porque el embarazo sucede en la mujer. Ella es la principal interesada de asegurarse de que las consecuencias sean algo manejable. O sea, me quedo pensando en esta parte de evolución y de perpetuación de la especie, porque es la mujer la que se hace cargo. Él se puede ir, digo, qué bueno que no se vayan y se queden y se hagan responsables, pero Bueno, espérenme. O sea, sí, pero no. Sí, no creo que sea tan radical. Sí, no. no, yo sí Exacto, lo, porque bueno, yo no pude no evitar estamos pensar en eso. hablando, o sea, sí, pero no estamos hablando de un cerebro que solamente
solamente tiene una amígdala o que solamente tiene una corteza cerebral. Dominan en algunos casos, pero pues las demás están ahí. Ojo, porque además, bueno, otra cosa muy interesante, por ejemplo, cuando hacen los estudios estos de conectividad, igual con resting state y todas estas nuevas técnicas muy matemáticas que yo medio entiendo, descubrieron que la amígdala derecha, que esto igual tiene que ver con una dominancia hemisférica. Y hay que pensarlo así, de una manera más abstracta, precisamente. La amígdala derecha está mejor conectada en los hombres y está mejor conectada sobre todo con la corteza sensorimotora y con los ganglios basales, con pulvinar y con estriado. Del otro lado, las mujeres tienen mucho mejor conectada su amígdala izquierda con el córtex subgenual y con el hipotálamo. ¿Qué quiere decir esto? Que en las mujeres estamos atadas, sí, está bien, estamos atadas a estos procesos de instinto maternal. Vamos mucho más, yo creo que nosotras nos enamoramos con el hipotálamo y los hombres con la amígdala. Estamos hablando más de funciones que tienen mucho que ver con la cría, con la reproducción, con el vínculo materno, con el vínculo familiar. Vamos hacia allá. Y aquí otra vez empieza, ¿no?, nuestra capacidad de no poder dejar de pensar en las consecuencias y en el futuro. Los hombres no, los hombres solamente están pensando en la parte motriz, en la parte muchísimo más instantánea, en la parte muchísimo más emocional, en el sentido de es lo que pasa ahorita y lo que pasa después puede no interesarles en lo absoluto. Pero eso no quiere decir que no lo puedan llegar a pensar, que no lo puedan bloquear también, porque también tienen una corteza frontal que puede estar funcionando, no es que no la tengan, ¿no? Y pueden tener esos objetivos muy claros y pueden ser personas muy maduras que pueden llegar a calmar todos esos o a controlar todas esas respuestas emocionales en pos de tener algo como una familia, por ejemplo, o de respetar un vínculo familiar. Eso no les quita la capacidad. No es igual pretexto. que a las mujeres, claro, igual que a las mujeres. O sea, sí, es muy difícil que ellas puedan llegar a tener un one night stand sin enamorarse, pero pueden hacerlo siempre y cuando lo entrenen muy bien, ¿no? Se cuiden muy bien, por favor. Pero vamos, pueden llegar a hacerlo si están pensando de una manera muy, muy racional, en donde dicen, ok, esto no es para enamorarse, esto no va a tener consecuencias, esto es para hoy, para divertirnos, y se acabó. Entonces, de que se puede, se puede. Y otra vez, aquí dependemos de nuestra corteza frontal. Tenemos una pregunta que tiene que ver con la cultura. Dice, ¿y no es cultural? ¿Cómo influye la cultura en esta manifestación biológica? Dice, ¿por qué en otros países las mujeres viven su sexualidad abiertamente? Ajá. ¡Uy! Sí, de que hay muchísimo cultural, por supuesto. Esta nada más es como el piso, ¿no? Como de dónde estamos partiendo. Sí, tenemos una dominancia. Y por eso es de todo lo que les digo, no es ni negro ni blanco. Sí estamos partiendo de una dominancia hemisférica que poco a poco se está encontrando que es cada vez más, la evidencia es cada vez más robusta de que sí, los hombres funcionan con el hemisferio derecho, es decir, son completamente visuales, son completamente tridimensionales, a ellos les importa la acción, lo motor, lo que se puede mover, modificar, tocar, ¿no? Y sobre todo imaginar en imágenes, pues, como tal. Y las mujeres vamos a pensar en las cosas de manera verbal, es decir, necesitamos saber por qué estoy aquí, saber para qué, saber qué es lo que quiero, qué es lo que estoy esperando, cuánto te importa, cuánto no te importa, quiero saberlo todo, porque necesito procesarlo de manera verbal. Y entonces ahí está el problema, porque muchas veces lo que es importante para mí no es importante para ti. Y yo creo que esa es la clave de una relación de pareja. El día que yo me dé cuenta de esto, entonces puedo comenzar a darte
lo que es importante y comenzar a pedir lo que es importante para mí. Otra vez, pero ahí el amor maduro. Ahí el amor maduro. Primero la empatía y primero la madurez. Sí. Sí, la cultura, yo creo que finalmente no somos seres biológicos aislados y no sé si hay estudios al respecto, pero me pregunto qué tanto eso de afuera, esos aprendizajes, también terminan teniendo una modificación en lo biológico, o sea, como que ahí, y hasta dónde se puede realmente modificar, o por más que si lo intentes y lo logres a determinado punto, la biología es la biología, ¿no? Híjole, la biología es la biología y la cultura también. Yo creo que somos seres que todo el tiempo estamos interactuando con el medio ambiente, todo el tiempo, y no hay manera de pensar, es como ese maravilloso ejemplo que da Pinel en su libro, ¿no? O sea, la música, ¿qué es la música? ¿No? ¿Y qué sería de la música sin el músico? ¿Y qué sería de la música sin el instrumento? No puedes pensar en la música sin los dos. Para que haya música necesitas al instrumento y necesitas al que lo interpreta. Y así es justamente la conducta. No puedes pensar en ella sin el cerebro que te va a dar la posibilidad y esa cultura y ese medio ambiente que te va a dar las para tener una interacción cultural en alguien más. Entonces, bueno, sí, a lo mejor me quedo pensando como... Al final estamos hablando de la crianza. Sí, o sea, me quedo pensando como en estas diferencias culturales que menciona y pienso en alguna sociedad en la que la mujer tenga más posibilidad, que cada vez la tenemos más en competencias económicas, profesionales, también en la cultura latina, pero a lo mejor en culturas europeas donde la mujer tiene otro papel, tiene otro panorama. Me pregunto qué tanto sí se va ahí influenciando en su conducta sexual. Vamos a decir, no es tan bueno, grave, entre comillas, decir, se embarazó y bueno, ella puede salir adelante. Inclusive creo que con más facilidad puede decidir no tener una pareja. Y aquí es un poquito más difícil por toda la cultura de la mujer en una postura pues vulnerable y sin tantas posibilidades. Entonces ahí sí creo que biológicamente pueda tener un impacto y se moldee, ¿no? Aunque sigue siendo ella la que tiene la consecuencia de más responsabilidad. Sí, bueno. No. Adelante, Abril, tú eres la experta. No, o sea, es que yo creo que es una crianza. O sea, la crianza al final del día nos va a estar dando todos estos patrones culturales, ¿no? Podemos estar en medio de la cultura, por ejemplo, ¿no? Y así poder sobrevivir a ella, ¿no? Y es decir, tener como muy en cuenta que estos patrones de y a fuerzas me tengo que casar y a fuerzas tengo que tener hijos y tengo que ser sumisa y tengo que callarme a lo que los demás dicen y demás, ¿no? Puede ser que lo veamos, pero no necesariamente que lo llevemos a cabo o que tengamos que la presión social encima de ser así, siempre y cuando nos hayan criado de esa manera y nuestros patrones culturales, es decir, las cosas que aprendimos e introyectamos desde el principio, ¿no? Nuestro chip nos permita eso. Sí, ahí la corteza. Nuestros papás nos introyectan eso. A través de la corteza, puede ser esto que decías, de que a través de la corteza se puede moldear esa otra parte más instintiva. Exacto, es que si no, entonces seríamos unos perritos labradores de sistema límbico, ¿no? O sea, al final viene esa parte de el aprendizaje, vamos a moldearlo, vamos a entrenarlo y claro, en este molde pues entran como las cuestiones culturales, ¿no? O sea, por eso decía hace rato sí, pero no. O sea, si realmente solamente fuéramos instintos, si realmente solamente fuéramos como sistema límbico, bueno, esto seríamos unos perritos labradores, digo yo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no hay una educación? Sí, pero cuando no hay una educación que te ayude como a regular como lo que te
lo que biológicamente dispara es eso, ¿no? Tenemos algunos Ajá. comentarios. Entonces, bueno, igual Monique comenta los roles tradicionales que los tenemos, las mujeres tienen exactamente los mismos derechos y libertades, está hablando de Holanda, y los hombres toman un rol doméstico, claro que pueden. Y dice Marco Canul, son patrones que no son determinantes, toda la evolución del comportamiento humano va cambiando. Así es, y por eso lo que decía Abril, no podemos verlo en blanco y negro, sino tenemos que ver como todo un espectro, ¿no? Hay otro comentario, Francisco Arana, en Europa, Francia, las mujeres ya juegan el rol del hombre en la responsabilidad del trabajo, que ya hasta el cabello pierden por la misma ansiedad que eso produce. No, pero más bien hay que preguntarles a los que han vivido o a los que son extranjeros o han vivido en otros países que nos platiquen cómo es el rollo en pareja, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente ha cambiado esto, no sé, de las generaciones anteriores a las generaciones actuales? En esta capacidad, por ejemplo, de las mujeres, si las mujeres pueden no enamorarse y tener este tipo de relaciones como de cuates sexuales nada más, o es igualmente difícil, ¿no? Y cómo se comunican, si los hombres pueden o ya son un poquito más capaces de reconocer sus emociones, de manejarlas, de no dejarse llevar impulsivamente por ellas y de tener relaciones un poquito más maduras. Porque ahorita que hablabas de la educación emocional, acá la bronca es que no la tuvimos. O sea, todas las generaciones, yo creo que todos los que estamos aquí presentes, no tuvimos algo parecido a una educación emocional. Bueno, la tuvimos, porque de una u otra manera nuestros padres nos enseñaron a procesar las emociones, pero la mayoría de las veces no de la mejor manera. Porque ellos tampoco sabían, porque nadie nos había hablado de esto, porque esto es algo que apenas estamos empezando a ver y aterrizar en la educación. Sí, a Y lo claro, mejor ahorita pensando, estamos... es que me acabo pensando en esta parte de la educación y cómo eso ha funcionado durante toda la historia de la humanidad, en el sentido como de cómo ahora la modernidad nos va cambiando el panorama, las posibilidades y qué tanto lo que los funcionó a los abuelos, a los bisabuelos, les funcionó, medio funcionó, o como quiera que haya sido. Sobrevivieron, ¿no? Sí, de alguna forma lo que Aquí necesitaban era estamos. eso. Aquí estamos, pero ahora, o sea, antes no había posibilidad, o sea, la mujer se quedaba en la casa y el hombre tenía que salir a hacer trabajos que generalmente necesitaban fuerza física y era muy difícil que eso cambiara. Ahora ya, como mencionan acá, la responsabilidad del trabajo la puede tomar la mujer y qué tanto eso biológicamente sí nos va haciendo una modificación en corteza, o sea, creo que estamos en esa Claro, estamos adaptación. hablando de la capacidad de independencia, ¿no? Y la capacidad de decisión que te da esa independencia, la capacidad de seguridad y de autodeterminación que te da el poder tomar decisiones. Digo, pensando en que antes no, las mujeres no podían ni heredar, ni trabajar, ni decidir por sus hijos, ni decidir por con quién casarse. O sea, evidentemente que esto tenía que cambiar en nuestra manera de ser, ¿no? Antes buscábamos cómo sobrevivir a todo esto, las que podían, porque las que no se volvían locas. Ahí están todas las histerias del siglo XIX, ¿no? O sea, que realmente funcionaban así porque no soportaban el no poder tener el control de su vida para nada. Ahorita ya podemos tener el control de nuestra vida. Si En te algunas tocó áreas. y si te había tocado un esposo violento, pues mejor te volvías loca. Te salía mejor, ¿sí? ¿Sí? Porque a lo mejor así ya no te hacía caso, ¿no? Y te encerraba en la torre. Sí, Y al menos ya y no te iba tan mal. si te había tocado ¿Sí? un esposo respetuoso y bueno, era más fácil que cumplieras tu rol de maternaje y todo eso que ahora nos vamos adaptando desde lo psicológico, biológico, Las social, que económico. se adaptaban justamente desde la parte verbal y abstracta, es decir, se convertían en manipuladoras, en chantajistas, en completamente maquiavélicas para lograr pues que no les fuera tan mal, para sobrevivir. Y esto era un asunto de supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, las personas que se lograban adaptar no les iba tan mal, al contrario.
la silla tras la silla, ¿no? En cada familia. Y ahí están todas las, pero eran brujas. las matriarcas, ¿no? Sí. Entonces, En algunos casos. Dinos. A ver, es que ya nos fuimos para el tema de género y de roles y demás, ¿no? Pero yo tengo una pregunta y tengo una duda, ¿no? No, ya nos explicabas, Abril, en el programa pasado, como todo este proceso del enamoramiento y muchas cosas que hacemos, ¿no? Y que nos llevan a un amor maduro. Pero ¿qué pasa cuando la relación solamente queda prendada por la química sexual tan intensa que hubo y que es mucho más frecuente, sobre todo en los hombres que en las mujeres? Porque no es lo mismo estar enamorado que estar, otra palabra que no voy a decir, que la defino como quedar prendado sexualmente de alguien. Pues mira, se vuelven relaciones completamente instintivas, en el sentido de no las están pensando, no hay, como que hay la parte racional de las mujeres, muchas veces sí existe y saben perfectamente que lo sexual es lo que importa y que es la manera de retenerlos y que es la manera de tenerlos ahí, sea como sea la relación en realidad. Es decir, así sea una relación súper pobre, en la que no hablan, en la que no hay ninguna comunicación, pero a veces si se satisfacen la parte de el dinero, los hijos, o sea, como la parte social, eso para muchas mujeres se siente porque tampoco tienen una muy buena educación emocional ni un muy buen procesamiento emocional. Y entonces, pues está bien, se quedan con eso. Y entonces, ¿qué es lo que le tengo que dar? Sexo. Y ya, con eso está bien, de acuerdo, ¿no? Y entonces lo llevamos a una parte muy patológica, en donde ya ninguno de los dos lo está disfrutando. Sí tienen una educación, hombres, pero generalmente el rol de la mujer es mantener la familia. O sea, a veces la educación que tiene la mujer es la responsable de que la familia permanezca pese a lo que sea. Y si tiene que ser a través de lo sexual, pues aunque no la estén pasando pese bien, a ¿no? lo que sea, pese a nosotros mismos, ¿no? Pese a que me la esté pasando muy mal, pese a que los hijos se la estén pasando muy mal, pero pese a que todo el mundo sepa que eso no está bien, que no es una familia sana, hay que mantenerla ahí entonces, y hay que mantenerla por los hijos, entonces. Y que son los que pagan las La siguen facturas manteniendo. después. Tremendamente, porque además son los que están recibiendo esa educación, son los que están recibiendo esos patrones. Y tarde o temprano, si no lo procesan, si no se hacen conscientes de ello y si no intentan y trabajan mucho para cambiarlo, pues lo van a repetir. Y la biología y la educación se conjuntan y entonces mantenemos un patrón que para la modernidad ya resulta, creo que muchísimo más complejo, porque además ya me voy asomando a la posibilidad de que hay otras formas, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante, pero que coloca un poco en jaque a algunas mujeres que quedan atrapadas, ¿no? Depende entonces de sus patrones, es decir, de qué es lo que más les importa en la vida. Si darle gusto a la sociedad, llámese sociedad, mis padres, mi familia, el que dirán, demás, o si realmente ser feliz, si realmente estar donde quiero estar y como quiero estar. Pero eso ya es muy moderno. O sea, yo creo que hasta allá tenemos que ir, pero... Pero, y entonces, a ver, es que a mí me toca ver de pronto muchas personas que sufren por quedarse como en esta etapa de solamente como la cuestión sexual. Entonces, me imagino que así como en el enamoramiento surge esta explosión de dopamina, también en esta parte sexual. Entonces, ¿dónde entra, Abril, la parte racional? ¿Dónde conecta? O sea, ¿qué es lo que tú le puedes decir a alguien que está prendado solamente de la cuestión sexual y es una relación que no avanza y que a medida del tiempo se va complicando? ¿Cómo llegas a, cuál es el mensaje para entonces llegar a esos circuitos y del amor? Es que es justamente la parte más difícil, porque estamos hablando otra vez de los prefrontales. Y cuando hablamos de los prefrontales, hablamos de la autoconciencia, de la capacidad de abstracción, es decir, de la capacidad de hacer un juicio social, de la capacidad de darme cuenta de lo que estoy haciendo, de lo que estoy viviendo y de poder reflexionar a partir de eso y a partir del futuro, a partir de lo que quiero, etcétera, etcétera.
Las personas que no han hecho eso para ninguna parte de su vida, pues tampoco lo van a hacer en las relaciones personales. Entonces, no es un asunto de suerte, no, es algo que se tiene que ir entrenando porque aguas, todas las funciones que tienen que ver con la conciencia y con la abstracción y con el razonamiento son cosas que se entrenan, no es algo que con una pastilla va a mejorar. Si acaso, por ejemplo, los de déficit de atención, ¿no? Que les dan algo que va a ayudarles a que la dopamina funcione mejor. Bueno, si acaso en esos casos les están ayudando a que haya un poquito más de dopamina, pero eso no quiere decir que el medicamento mágicamente va a generar las conexiones cerebrales. Esas se generan a partir de la experiencia, del trabajo, de la reflexión, del entrenamiento. Es decir, Sí, esto se genera en el día a día, en el aprender a tomar decisiones. Si nunca lo he hecho, si nunca nadie me ha enseñado, pues necesito a alguien que me ayude a caminar hacia allá. Eso es algo que no se va a dar solo, ¿no? O sea, y ahí es donde entran los espacios de entrenamiento, que pueden ser espacios terapéuticos, espacios de psicoeducación, de adquirir esas herramientas, ¿no? Exacto. Sí, básicamente para eso sirve la terapia psicológica, ¿no? O sea, para ayudarnos a generar todo este tipo de reflexiones que nos ayuden a ir entrenando la toma de decisiones desde lo más simple. Muchas veces es desde las compras del súper, desde mis hábitos diarios. Si decido hacer ejercicio o no decido hacer ejercicio y cuál, ¿no? Desde el aprender a secuenciar una actividad que me lleve a saber muy bien por dónde tengo que empezar y cómo van los pasos para llegar a mi objetivo. Todo este tipo de cosas que al final del día también nos van a ayudar a la hora de tener una relación de pareja. Es el hecho de estar en una relación que es completamente sexual y que está basada completamente en lo sexual, es tener una relación impulsiva. Sí, puede estar en el enamoramiento total y puede ser una relación de 2 meses. Es una relación impulsiva y puede ser muy hermosa, pero si queremos que llegue a ser una relación permanente, entonces debe de dejar de ser una relación impulsiva y debe de ser una relación que comience a ser más reflexionada y que comencemos a ver todas esas conductas y todas esas situaciones que se generan en el vínculo que están logrando que haya una buena convivencia o que no. Y bueno, empezar a poner límites, aprender a no reforzar esas conductas que me están haciendo sentir mal, aprender a decirle a la otra persona, esto no me gusta, etcétera, etcétera. Lo que hablabas la vez pasada ya de una biología del amor, ya no del enamoramiento puramente, bueno, lo voy hilando ahí, no sé si. Sí, o sea, el ya lograr una relación de amistad, de comprensión, de compasión, de admiración, pues sobre todo de respeto. Menciona aquí Marco, son estimulantes, no sé, me perdí hasta ahorita, vi su mensaje, creo que lo puso hace un ratito, no sé a qué se refiere. Cuando hablaba Abril de los medicamentos para el déficit de atención, para los agonistas dopaminérgicos, que son estimulantes del sistema nervioso central, que se refería a eso. Bueno, Abril, es que esto está buenísimo, pero otra vez se nos está acabando el tiempo. Yo ya no quisiera como disponer más de tu tiempo, ya después platicamos, pero ahora estaría padrísimo, ¿no? Poder hablar, ahora que entendemos un poco más qué es lo que pasa, tanto de forma racional, primitiva, cuando solo es algo sexual, no sexual, la diferencia entre el cerebro de hombres y mujeres, hablar más adelante quizá de las relaciones tóxicas, ¿no? Y cómo estas diferencias y cómo esta neurobiología queda ahí, ¿no? Sí. No, y también, por ejemplo, el cómo tiene que ver todo este procesamiento emocional que se diferencia sexualmente con los trastornos. Porque, por ejemplo, bueno, la amígdala izquierda, que está más relacionada hacia lo verbal, pues entonces está, y por supuesto que es muy dominante en las mujeres, pues está muy relacionada con la producción de estos pensamientos rumiantes, ¿no? De estos cadenas de pensamientos que no nos podemos quitar y todo el tiempo nos están diciendo y diciendo y diciendo algo y no podemos salir de ahí, ¿no? Con todos estos pensamientos obsesivos, con todas estas cosas que estamos pensando a través de lo verbal. Sin embargo, en los hombres, estas patologías tienden a irse más hacia
las parafilias, el voyerismo, cosas que tienen mucha relación con lo visual y lo visoespacial. Entonces, bueno, también en la parte de los trastornos tiene mucho que ver esta amígdala que nos juega muy malas pasadas a veces. Por eso lo que nos hace ser seres humanos es la corteza prefrontal. Por eso es nuestro .001 de diferencia con los chimpancés, porque nos ayuda a controlar todo este cerebro instintivo y este cerebro primitivo y nos ayuda a controlar las emociones y nos permite tomar decisiones, no sin no tomarla en cuenta, no sin dejarla de lado, pero nos permite tomar decisiones pensando ya no solamente con las emociones. Y que es ahí donde la educación se refleja, ¿no? O sea, me quedo pensando así como para ir concluyendo un poco, la parte biológica está ahí, la tenemos todos, hay que considerarla porque juega un rol, pero no es determinante. Y podemos educar nuestra corteza prefrontal para que haya una coordinación que nos convenga más a todos en el sentido de las decisiones apropiadas o sanas para uno y para los demás. Y esa es una parte súper importante, el entender que la corteza prefrontal, en primera, se termina de conectar apenas por ahí de los 21 o 22 años. Eso es básico. No se enamoren antes de los 21 años. Se enamoren, bueno, pero no tomen decisiones de hijos ni de casarse. Al menos no se casen ni tengan hijos. Hagan lo que quieran, pero cuídense. No, bueno, primero, se terminan de conectar apenas a los 21 o 22. Y luego, eso, bueno, y eso es algo que sucede en toda la corteza cerebral, nunca pierde la capacidad de seguir generando conexiones cerebrales. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier etapa de nuestra vida podemos aprender, podemos cambiar y podemos mejorar nuestro modo de vivir. Podemos generar estas nuevas conexiones que nos ayuden a controlar nuestras respuestas emocionales, a controlar nuestros impulsos y a funcionar de una manera muchísimo más humana y menos animal. Con el respectivo trabajo y con el respectivo esfuerzo y con la respectiva guía. Con la respectiva terapia, sí. Pues ya tenemos por acá algunas preguntas de relaciones tóxicas, pero bueno, vamos a organizar otro y hablar solamente de las relaciones tóxicas. Muchísimas gracias, Abril, por habernos acompañado a esta edición de Coffee Break. Si nos repites otra vez en dónde te pueden buscar y seguir. Claro, bueno, me pueden buscar, bueno, para ver sobre todo lo que es la neuropsicología y la rehabilitación y todo esto en la página de internet, que es neuropsicologiaencancun.com.mx, y en Facebook, ahí es SACTUCUL, Neuropsicología en Cancún, también si lo buscan así, aparece luego. Y ahí es también donde se pueden comunicar conmigo, me mandan un mensajito y lo que quieran, platicamos. Y también está como colaboradora, tenemos el honor de que esté como colaboradora en Brain and Mind, entonces también a través de la página de Brain and Mind pueden llegar al perfil de ella y a su página, si es que tenemos ahí mucho de dónde comunicarnos. Pues muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado a esta edición de Coffee Break. Nuevamente a Monique de Amazon Estrategia Digital por ser nuestra host. Y nos vemos hasta la próxima. Misma hora, mismo canal. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.